Amado Dios, nos sentimos, Señor, afortunados por sentir que en verdad nos interesa profundamente, Señor, ser educados, formados. Nos hace bien, Señor, recibir tu palabra. La buscamos, la deseamos. Aún en esta tarde, Señor, nos vaciamos enteramente, Señor, para darle libertad a tu palabra, para que haga la obra, tu palabra en nosotros, para la cual tú la envías, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nuestra vida toma sentido, Señor, toma esta causa, Señor, que nos hace sentir no solo participantes, sino, Señor, continuamos los padecimientos de Cristo. Señor, nos sentimos ligados a esa iglesia primitiva que comenzó, Señor, en un punto de una nación para que las naciones hoy te adoren, te glorifiquen y te exalten. Señor, que muchos puedan creer y por medio de la fe puedan transformar sus vidas. Por eso, Padre, gracias, gracias, Señor, porque en esta tarde, una vez más, la palabra está soltada para producir, para hacer, para transformar, para cambiar, para revertir toda situación. Por eso, Padre, sentimos el gozo que una vez más vas a tratar con nuestra vida, con nuestro destino. Y también, Señor, al entender que somos transgeneracionales, tratarás, Señor, con nuestra familia, con nuestras generaciones, aún con los que no han nacido. Señor, hoy van a sentir el beneficio de esa palabra, Señor, que comienza a hacer su obra, generación tras generación. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar en esta tarde tomando un poco algunas traducciones de la palabra, hablándonos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Quiero traer a esta mesa donde entiendo que hay personas que sí le interesa madurar en los conceptos de la Biblia, de la palabra, de la Biblia. Creo que hay gente que sí le interesa despojarse de toda tradición, de todo lo que se ha cultivado fuera del entendimiento, de la revelación de la palabra. Estamos hablando de un tema que ya entramos justamente hoy en la cuarta entrega. Comenzamos con un pasaje tristísimo, un pasaje que tiene una gran realidad y que nos sigue hablando. Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, fue la declaración de los hijos, de las cargas que llevaban sus hijos y miraban un poco hacia todo el pasado de lo que había ocurrido, de una generación de padres rebeldes que ofendieron a Dios y que encontraron las consecuencias de esa rebeldía, de esa dureza de corazón. Como también hoy se repite esta historia, cómo pasaron los años y el hombre no entiende, el hombre permanentemente reitera, permanentemente vuelve a ese origen de tanta amargura. Y dice la palabra Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Estamos hablando acerca de los pensamientos cautivos que realmente
qué desafío ha puesto Dios en todas estas entregas, poder ayudarnos a rever por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué suceden cosas que nos hacen retroceder, que nos hacen errar, cuando a veces concebimos una verdad, engendramos una verdad bíblica, sucede que nos olvidamos, que nos descuidamos, y una vez más las lágrimas, el retroceder, el volver a vivir experiencias que nunca más quisiéramos volver a vivir, sin embargo, se repiten. Vimos a lo largo de todo este tiempo de los pensamientos cautivos, hemos visto cómo se fue, de una manera u otra, se fueron repitiendo en las generaciones, cómo se transfieren, cómo realmente en esa genética, no solo biológica, espiritual, se van trasladando una tras otra generación. La necesidad de que la Iglesia entienda que no solo el Señor te salva a ti, que es una parte, podemos decir, casi mínima o insignificante. Dios te está llamando para cumplir una gran obra necesaria en la historia de tu familia, convertir un libertador, un hombre, una mujer que le ponga fin a las herencias, lo que hoy la ciencia llama la epigenética, y que son maldiciones, suicidios, odios, rencores, pobreza, miseria, esclavitud, sometimiento, pobreza, marginación, muerte, de cómo se van trasladando una a otra, viviendo esos niveles de esclavitud, de sometimiento. Cadena de los pensamientos sometidos. Quiero tomar el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Quiero leerlo en algunas versiones, le ruego que me acompañe. Quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente y dice, versículo 4 y 5, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento, escuche, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y dice la palabra, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Quiero leerlo también en la Nueva Versión Internacional. Estos dos versículos. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Estamos hablando de la palabra, del poder de la palabra. Versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. También quiero leerlo en el lenguaje sencillo. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo.
de la Biblia de las Américas decimos, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Qué importante. De la versión latinoamericana dice, nuestras armas no son humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, dice, todos esos argumentos. Y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios, todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. De la versión Reina Valera 60 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué importante cuando podemos leer estos versículos en diferentes versiones para tomar una amplitud, una dimensión de lo que estamos hablando, de lo importante y trascendental que se convierte cuando entendemos, cuando comprendemos, cuando viene luz a nuestra mente, ese lugar donde se definen tantas cosas que nos van a llevar a justamente a trascender como héroes, como personas que hicimos algo por la situación de nuestras familias, de nuestros semejantes. Qué importante son los pensamientos que nos conducen, esos pensamientos que tienen respuesta a la hora de esforzarnos, a la hora de sacrificarnos, a la hora de renunciar a tantas cosas para mantenernos vigentes en ese destino que se revela a nosotros, se transforma en una causa, se transforma en un sueño, una meta, un propósito, se transforma como lo más fuerte y deseado de nuestra vida, para que por medio de nuestra vida ocurra esas promesas de libertad, esas promesas de volver a ser a nosotros, de cortar con todo lazo que nos arrastra a repetir una maldad que va en aumento de generación tras generación. Qué importante que en esta tarde puedas abrirte a la palabra de Dios. Es ella la que hará todo lo que Dios la diseñó, la preparó, conociéndote a ti, conociéndome a mí, sabiendo cuáles son nuestras cargas, qué cosas maldijeron el recorrido histórico de nuestra familia, de cómo esta palabra ha sido diseñada para tocar las áreas más sensibles, los lugares más ocultos, los lugares más cerrados, aún aquellas cosas que no sabemos. Sin embargo, la palabra va despojando. Por eso dice que nuestras armas no son carnales, que esto que vamos a compartir en esta tarde son poderosas en Dios para la destrucción justamente de esas
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan justamente en esta batalla de esta tarde contra el conocimiento de Dios. Y dice la palabra, llevando cautivo todos nuestros pensamientos, todo lo que se genera internamente a la obediencia de Cristo. Como es el deseo del Señor, que la mente de Cristo sea en nosotros, gobierno, que determine acciones. Gloria al Señor en esta tarde. Disfrutamos, como decíamos en la oración, nos sentimos afortunados por sentir que en verdad realmente nos interesa no cumplir una obra religiosa, estricta, encuadrada en preceptos humanos o intereses humanos, que podamos ver todo el panorama, todo lo que se nos ha destinado a modo de confianza de parte de Dios, para que nosotros tomemos relevancia de ser justamente un punto de cambio, un corte, una separación entre lo que fue generaciones pasadas a lo que comenzará a ser desde el momento, como dice aquí, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hermoso, precioso, es todo esto que juntos vamos a estar en esta tarde trabajando, construyendo en nosotros esa verdadera libertad, primeramente en nuestra vida, primeramente en nosotros, porque será imposible cambiar a otros si no experimentamos nosotros mismos esta libertad que es en Cristo. Dice bien, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Qué importante. Hablábamos y terminamos esta tercera entrega pasada que el primer hombre tuvo un ataque terrible, un ataque diabólico, y comenzamos los seres humanos en Adán a tener una disfunción, trastornos, disfunciones neurológicas, mentales, alteraciones en nuestros funcionamientos. En Adán, nos explica la palabra, se comenzaron a experimentar cosas extrañas: dolor, ira, soledad, violencia, egoísmo, desigualdad, desconfianza, falta de valores. ¿Cuántas cosas surgen desde el momento que el pecado tomó control del destino de los seres humanos? De cómo se apagó la santidad, cómo fue arrancada para entrar esas emociones, sentimientos. Qué tremendo, todas esas disfunciones, tanto neurológicas, mentales, como Adán, sorprendido al ver la creación de Eva, todas esas palabras referente a su mujer y después acusándola. Cuántas cosas extrañas. Por eso, cada vez que nos exponemos a la palabra, a la predicación, especialmente a la enseñanza, cuando nos predisponemos dándole el tiempo, un tiempo de calidad a la palabra, esa palabra traerá
justamente la luz para que podamos ver claramente de qué se trata todo lo que Dios nos está hablando, nos está impulsando, nos está desafiando a ser protagonistas y convertirnos en libertadores de nuestra generación. Qué hermoso, qué maravilloso es bendecir, ser esa persona elegida que está dispuesta a pagar todo el precio que sea necesario, pero para ver un nuevo tiempo, una nueva historia, abrir un nuevo libro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que salgan de nosotros. Cada mensaje de Dios muestra dónde se esconde esa disfunción. Dios sabe, Dios conoce, por eso nos está hablando de esta cadena de sometimiento, esta cadena de los pensamientos sometidos. Creo, insisto y persisto que el mayor problema es cuando el hombre menosprecia el conocimiento. Y esto ya tiene historia en la Biblia y también se ve a menudo en la iglesia como líderes y como gente preciosa, con ese amor a Dios, sin embargo, Satanás ya ha ganado un gran campo en el menospreciar el conocimiento, que es lo único que nos lleva a la libertad. Juan capítulo 8, versículo 32, palabras del Señor Jesús. Buscamos este versículo, Juan, libro de Evangelio de Juan 8, 32. Dice la palabra, y conocerán la verdad. Ese artículo le está dando un sentido de algo único. Y la verdad los hará libre. ¿Cuánto necesitamos realmente experimentar la libertad? Qué tremendo cuando creemos que vivimos en libertad y realmente todavía somos cautivos, todavía somos arrastrados de tantas cosas que la palabra necesita justamente ordenar, justamente generar esa muerte, esa separación, para que nunca más nos domine, nos manejes. Por eso hay un momento en el camino hacia la libertad, en ese camino a la libertad, que no es un momento donde no hay que echar fuera demonios. Tenemos que ir madurando, y es importante lo que vamos a decir en los próximos minutos. Ya no hay que echar fuera demonios o rompimientos de ataduras o pasos a la sanidad interior. Y a veces el sentir cosas que tienen que ver con las emociones, sentí un fuego o sentí algo que tiene que ver con las emociones o comentarios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 17, vamos a leerlo porque estamos en una mesa donde lo más importante tiene que ser la palabra, afirmando y reafirmando las palabras, para que tengamos la certeza y la seguridad que es Dios mismo llevándonos por un camino para alcanzar
justamente el propósito que nos convoca, que es esta cadena de los pensamientos sometidos, que tal vez no nos demos cuenta, porque el acostumbramiento a repetir historia, ese pensamiento en el cual creemos que somos así y que estamos destinados a vivir estas cosas. ¿Cuánto aceptamos de lo que Dios jamás habló para sus hijos y sus hijas? Tenemos que asegurarnos que estamos viviendo plenamente todo aquello que la Biblia revela de lo que Dios ha destinado como un destino eterno para ti y para mí. Que tengamos cuidado, que estemos viviendo a espalda de lo que Dios ya predestinó para usted y para mí. No podemos aceptar nada menos de lo que dice la palabra, no podemos conformarnos con nada menos. Si Dios lo ha revelado, si Dios lo ha dicho, es porque estamos en condiciones de vivir todo eso, para lo cual nos creó y nos predestinó el Dios de la vida Zoe. Juan capítulo 9, versículo 17, en esta historia me interesa mucho. Escuche, entonces le preguntaron al que había sido ciego, ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Y el ciego, que ya no era ciego, responde, yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes de los judíos, recuerde que eran los representantes del judaísmo, de la religión, que persiguieron en todo momento a Jesús y aún llevarlo a la cruz. Un judaísmo que perdura a través de las cartas paulinas y las cartas universales. Un judaísmo que todavía perdura en los tiempos que vivimos. Por eso es tan importante tener esa revelación íntima entre su vida y la palabra, para que ningún espíritu de religioso llegue a mezclarse, a confundirnos, a errar, cuando son días que no podemos errar. Hoy más que nunca tenemos que vivir la certeza y la seguridad de que lo que hago, lo que recibo, lo que enseño, lo que estoy educando y formando, tiene el sello de legitimidad y esa aprobación del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, versículo 18, pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y le preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Versículo 20, los padres respondieron de que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Interesante esta fracción en una de las sanidades que el Señor va a hacer y el ataque del judaísmo. Yo no sé cómo lo hizo. Yo no entiendo cómo fue hecho ese milagro. Pensemos, hoy no pasó por ningún quirófano
de oculistas, ninguna maquinaria, ningún robot no pasó por la ciencia, por la tecnología. Yo lo único que sé, dice, que antes no veía, pero ahora sí veo. Por eso, con este ejemplo, muchas veces no tenemos muchas explicaciones. Muchas veces no podemos escribir con razonamientos, con pensamientos o con filosofías cómo ocurrieron los cambios. Qué maravilloso es escuchar testimonio de gente: yo era de esta manera, hacía esto, pensaba, mi violencia, mi carácter, pero ahora yo no sé qué pasó. Pero sé que algo cambió mi vida, algo cambió mi temperamento, algo cambió mi depresión, alguien cambió mi pesimismo, pero cambió adentro. Y ahora ya no soy yo el que antes vivía de esta manera. Ahora hay un reinicio en mi vida, hay algo nuevo en mi vida. Y esta es la gran experiencia de los cristianos, que muchas veces no le podemos poner fórmulas, ni químicas, ni filosofías. Solamente te estoy diciendo que mi experiencia es esto. Algo cambió en un instante dentro de mi vida. Que ya no estoy batallando contra espíritus inmundos. Y de esto se trata todo este ciclo de cadena de pensamientos sometidos. Habrá un momento, como decíamos, que ya no es un momento de echar demonios, de liberación. No es un tiempo de rompimientos de ataduras, donde ya no batallamos contra espíritus ancestrales, pactos ancestrales, ataduras ancestrales, que sí hemos visto esa iniquidad de nuestra vida. Hemos sentido cómo atrae ese pecado de nuestros padres, cómo nos atrae, cómo nos seduce, cómo nos ha llevado y nos ha arrastrado a hacer cosas que no las deseábamos hacer. Sin embargo, estábamos cautivos, sometidos a esa herencia que se repetía en nuestra vida. Qué importante que podamos creer a la palabra, un conocimiento que te desata, un conocimiento que poco a poco, paso a paso, a veces cortos, a veces más largos, pero un conocimiento que nos va haciendo libre, sabiendo lo fundamental, lo determinante, que es la libertad. Una libertad que nos va sacando, nos va justamente generando un corte, un nunca más. Y quiero explicarle tal vez algo difícil que todos los seres humanos experimentamos. Y es a veces la muerte de un ser querido. Creo que muchos hemos experimentado la noticia, y la noticia ha sido fuerte, la muerte de un ser querido. Y luego pasamos por preparar el velatorio,
elegir el cajón, hacer los arreglos a veces económicos que hoy son tan costosos. A veces la familia se endeuda, ir a la casa velatoria, verse ahí en un momento de angustia, de dolor, de despedida. Y realmente eso conmueve mucho quienes hemos experimentado ese momento. Pero creo que una de las cosas más fuertes, lo digo por experiencia, es en el momento de la sepultura, es en el momento donde se abrió un pozo y donde va a descender ese féretro, y ese momento es un momento de quebranto. Creo que en mi experiencia personal es uno de los momentos más fuertes, más tremendo, aún más fuerte del momento que se da la noticia del deceso de ese ser querido. Es el momento de la sepultura, es el momento cuando la tierra va a tapar y allí debajo va a quedar el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento que nunca más volveremos a ver a ese ser querido, a esa persona que ha sido sepultada. Es el momento del nunca más lo volveremos a ver. Y tomando este ejemplo, que es una de las experiencias, si bien son naturales en la existencia de los seres humanos, es un momento muy difícil. El duelo, todo lo que ocurre, pero creo que de todo es el momento de la sepultura. ¿Por qué? Porque es el momento de esa despedida del nunca más. Del nunca más te voy a volver a ver. Del nunca más te voy a poder ver. Y aún a los cristianos, aún los que vivimos en esta fe, la palabra nos enseña que del polvo venimos y al polvo regresamos. Pero sí hay una promesa extraordinaria, que es la fuerza poderosa de la libertad que tenemos en Cristo. También Cristo fue a la sepultura. También Cristo fue a ese lugar donde nunca más. También nos habla el apóstol Pablo: estoy juntamente sepultado con Cristo. La sepultura, el momento del nunca más. Y esta promesa gloriosa, que nos levantaremos con un cuerpo ya no corruptible, un cuerpo que ya no tendrá el efecto y el poder de la muerte, un cuerpo que ya no tendrá más envejecimiento ni necesidades, sino que la glorificación volveremos a tener esa creación que tuvimos inicial. ¿Por qué entramos en este ejemplo? Porque cuando la palabra de Dios va a sepultar tu pasado, cuando la palabra se hace clara, generando esa libertad, lo que quiero decirle en esta tarde será una sepultura de algo que nunca más
nunca más volverá usted a ver, volverá a experimentar, volverá a dominar, volverá a someterlo. Y aunque estemos en el mundo, viviendo y conviviendo en medio de iras, venganzas, de tantas cosas que fueron de nuestro viejo hombre, pero que ahora está sepultado. Y en esa sepultura tiene un nunca más. Volveré a ser como era antes. Nunca más responderé de la forma que respondía. Nunca más esos complejos, esas ataduras, esas ligaduras a pactos ancestrales. Bien decía el pasaje con que iniciamos este estudio en Lamentaciones 5:7, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Qué tremendo. Por eso es importante que podamos, y para esto le invito a tomar justamente desde la primera entrega que tuvimos, cadena de pensamientos sometidos. Pídala, compártala, haga que esta palabra siga corriendo, porque si esta palabra se queda retenida en su vida, la Biblia dice que las aguas que se retienen se echan a perder. Y usted y yo no somos de esa gente que dejará echar a perder semejante poder, que son esas aguas salúfiras que pasan por nuestra vida, sanándonos primeramente a nosotros y luego continuando esa obra de sanidad en la manera que nosotros la transmitimos, hablamos, contamos, damos testimonio. Qué importante. La libertad nos lleva a esta experiencia de sepultar esa cadena de pensamientos cautivos, sometidos, pensamientos que han deformado nuestro destino. Qué importante. Si no experimentamos la libertad de esa cadena de pensamientos cautivos, seguramente volveremos a abrir esa puerta, como hablábamos y lo explica el Señor Jesús, cuando los espíritus inmundos dicen, volveremos a la casa. La puerta estará abierta. Volverán los espíritus inmundos, los demonios, a activarse los pactos ancestrales. Y esto es a menudo un triste escenario en los altares cristianos, que toda la vida le están echando demonios, toda la vida vuelven con los mismos pecados, con el mismo sometimiento, reincidiendo siempre en esa cadena de pensamientos cautivos. Dios necesita una verdadera sepultura. Por eso bien nos enseña la Biblia que la mayor certeza y confirmación del Evangelio es que Cristo no quedó en esa sepultura. Se levantó en la redención del pecado, de la muerte y del poder de Satanás, para que ahora en su nombre, un nombre que es sobre todo nombre, todo hombre, toda mujer, podamos experimentar esa resurrección. Pero todos tendremos que ir a la tumba, a la sepultura. Bien dice el apóstol,
sepultado juntamente con Cristo, pero renacido para una nueva vida, para una vida que vale la pena vivirla, que vale la pena hoy más que nunca entenderla nosotros, estudiarla, examinarla, pedirle al Espíritu Santo que siga trayendo más luz, porque tendremos que volvernos comunicadores, predicadores, incansables, de que esta experiencia personal y maravillosa en nosotros puede seguir ocurriendo. Bien dice la palabra, benditos son los pies de los que anuncian estas experiencias, visibles, comprobables, que hará callar la boca de miles. Qué hermoso. También Onésimo, en la historia bíblica, Filemón, recíbelo, no como era antes. Antes fue un ladrón, te robó, te humilló, todo el daño que te hizo, pero ahora, le dice el apóstol Pablo aquí, en esta cárcel, en donde él fue a parar, se encontró con la libertad, con la transformación. Y le dice, recíbelo como es ahora, olvídate de cómo él era antes. Ahora es una nueva persona, es un nuevo hombre. Recíbelo como a mí mismo, dice el apóstol. Hermoso. Por eso Dios quiere en esta tarde manejar otro nivel de libertad de la que ya tienes. Y lo va a hacer, y lo tiene que hacer, y la única manera que se puede hacer es desde el conocimiento. Desde el conocimiento. Recuerde que lo que fueron dañadas y estas disfunciones después del pecado son neurológicas, son mentales, son alteraciones, justamente esas cosas extrañas que comenzó a experimentar el hombre. Son dos realidades en el proceso de la libertad: ser transformados o ser deformados, según la decisión que tomemos. Venimos diciendo que nadie puede ser libre si no lo desea, si no lo busca, y lo busca de todo corazón, con el precio que eso significa, con la dedicación, con el vaciamiento. Romanos capítulo 12, buscamos estos versículos para la gloria del Señor. Romanos capítulo 12 nos deja aquí un gran desafío el apóstol Pablo. Versículo 2. Y no vivamos ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Transformados, morfo, mediante, dice la palabra, la renovación de su entendimiento. No podremos experimentar la libertad que viene de parte de Dios si no experimentamos una transformación, morfo. Y dice la palabra de Dios, mediante la renovación. Y esto implica desarraigos de las cosas que construyeron nuestra manera de pensar, de aquellas cosas que alguna vez capturamos y se formaron conceptos en nuestra vida. Y hoy es una de las mayores luchas que experimenta gente
que camina hacia a la libertad es desarraigar, destronar, arrancar, vaciar aquello que mal formó los verdaderos conceptos de nuestra libertad y que muchas veces nos hicieron creer que eso era libertad, que esa era nuestra vida, que eso se repetía porque esa era la vida de la familia. Cuántas cosas aceptamos que jamás fueron nuestro destino, nuestro propósito de existencia. Y siempre digo esto, qué difícil se hace explicarle a una persona cautiva, a una persona atada, que eso que anhela, que eso que desea, que es libertad, ya lo tiene, ya es suyo. Qué difícil se nos hace comprender. En todo momento, esa renovación del entendimiento, metamorfosis, como nos explica la naturaleza de aquel gusanito, que es primeramente un huevito, una larva, un capullo, y que llega el momento justamente de la metamorfosis, un punto tremendo, una lucha donde va a transformarse totalmente su naturaleza, dejar de ser gusano para convertirse en ese rompimiento, en esa experiencia tremenda que experimenta de gusano, de ese capullo gusano a mariposa. Tremendo. Es poderoso el pensamiento. Usted y yo todavía tal vez no tenemos la experiencia o no tenemos la totalidad del ver cuán poderoso es el pensamiento, cómo domina, gobierna, lleva cautivo a una persona. Qué poderoso es el entendimiento. Cuántas personas hoy lloran el cigarrillo que fuman. Cuántas personas se derraman y se quiebran en esa droga, en ese alucinógeno, en esa perversión sexual, en ese cambio aún de su propia naturaleza, el llanto, la angustia, buscando en el suicidio, en la muerte, un descanso para su alma. Qué poderoso, terriblemente dominante el entendimiento, cómo nos ata a repetir la misma historia. El libro de Daniel, profeta mayor Daniel, registra el Nabucodonosor, el hombre del reino del oro, donde va Daniel a profetizar, donde Daniel va a revelar aquellas cosas que inquietaban al hombre más poderoso de ese tiempo, del poder único, el poder del oro. Y dice que en Nabucodonosor se desató lo que hoy la ciencia habla acerca del dialogismo, el pensamiento que se engendra en este hombre que no reconocía a Dios, reconocía al Dios de Daniel, pero no al Dios de su vida. Ese pensamiento de ser una bestia, ese diálogo interno, pensó que era una bestia y se transformó en aquellos años
en una bestia que se arrastraba. ¡Qué tremendo! Hoy vemos enfermedades psicosomáticas, cómo una persona se enferma, contrae una enfermedad que viene por el pensamiento, que viene por lo que cree, por ese diálogo interno. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante de predicar la palabra de Dios! Si usted capta la palabra y no actúa con esa religiosidad, porque qué tremendo, muchos conocen la palabra, pero esa palabra deja de ser una palabra creativa, una palabra transformadora, una palabra con genética divina, cuando se mezcla con la religión, cuando se mezcla con los deseos e intereses de hombres que cargan al hombre con religiones, con cosas de hombres, y que nunca, jamás alcanzarán esta propuesta que en esta tarde se hace un mensaje directo a tu corazón, directo a tu conciencia, directo a tu decisión, porque será tu decisión la que termines tomando, si habrá libertad o repetiremos la angustia de esta generación que dice: nuestros padres pecaron, ya no están más, pero nosotros tristemente ahora cargamos con la iniquidad de nuestros padres. Hoy comenzábamos entonces con 2 de Corintios capítulo 10. Importante, quiero repetir este pasaje a modo de que nos enfoquemos profundamente y le demos el gran valor. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y una espada, cuando corta, separa una cosa de la otra. Corta, separación. Pero también dice allí la palabra que penetra, discierne, entra a lo más profundo. Por eso la gran diferencia entre religión y la palabra de Dios es que la palabra de Dios trabaja de adentro hacia afuera. Comienza sanando tu ser interior, regenerando tu ser interior. No importa, a veces tarda tiempo en ver cambios, en ver testimonios externos, pero la garantía de Dios es que si comienza cambiando el ser interior, allí donde está el gobierno, donde están lo primero, donde están los pensamientos, los traumas, aquellas cosas que de alguna manera son las grandes disfunciones de los seres humanos. Por eso la palabra trabaja, dijimos, donde se esconden esas disfunciones neurológicas, mentales. Dios sabe que hay una cadena de pensamientos que te somete. Y sobre eso trabaja. Y luego, como dice la Biblia, hay una regeneración interna. Al tiempo vamos a ver lo externo, porque lo externo nos habla de los cambios genuinos internos. Gloria al Señor. Nabucodonosor quedó transformado por medio del dialogismo, de ese diálogo interno. Pensó que era una bestia y se convirtió en una bestia. Cuidado, cuidado, querida iglesia, querida familia, queridos consiervos amigos.
Cuidado, cuán poderoso son los pensamientos que nos tienen cautivos, nos tienen sometidos. Cómo pueden transformar o deformar, cómo pueden encadenar o llevarnos a una experiencia de libertad. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, está hablando de la palabra, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Todo lo que estamos hablando se trata no de algo material, algo humano, externo, se trata de una acción del Espíritu para destruir pensamientos, para destruir esa cadena neurológica donde se encapsularon aquellos traumas, como decíamos, esas disfunciones neurológicas, mentales, esas alteraciones, esos trastornos, esas experiencias de cosas extrañas que comenzaron en Adán y continuaron en todas las generaciones, cómo se fueron transmitiendo, cómo la genética de Adán, que era perfecto en su origen, se fue deformando. Capítulo 6 del libro de Génesis nos habla allí y nos va mostrando cómo esa genética perfecta se fue deformando. Se trata de una acción del Espíritu, de destruir esos pensamientos. Por eso dice la palabra, capturamos los pensamientos rebeldes y los llevamos cautivos a los pensamientos de Cristo, llevando toda esa cadena de pensamientos sometidos. Los pensamientos, querida familia, queridos amigos, es como un archivo que se está llenando y que también le transfirieron en ese momento de gestación de nuestros ancestros. Pensamientos entonces son como archivos para que usted entienda de lo que fue pasando en la vida de sus generaciones pasadas, en la vida suya. Son conceptos, gobiernos, estructuras, altiveces que van de alguna manera gobernando. Cada eslabón de esa cadena es un pensamiento que forma la memoria. Recuerde que por ser seres tripartita, en el alma está la memoria. La memoria es el lugar donde las neuronas guardan. Es para darle un ejemplo sencillo, esas neuronas son como cada eslabón de esa cadena o un archivo. Todos los seres humanos tenemos neuronas, esas neuronas que están en nuestro cerebro, que forman un archivo de cada momento de la vida, buenos o malos, trágicos, terribles o preciosos.
Así nos hizo Dios. Así está hecho el ser humano. De esta manera funcionamos. La memoria, entonces, es cada eslabón o un archivo. Los dolorosos momentos de la vida, aquellas tristezas, agonías, momentos amargos, momentos defraudantes, esos momentos complejos, inentendibles, son esas neuronas, son como cápsulas que están rodeadas, encerradas, cautivas, no cautivas o esclavas, es donde estas neuronas mantienen dentro suyo su historia, su memoria, los recuerdos, tan fresco como en el mismo momento que ocurrieron. Esas cápsulas han encapsulado tanto lo suyo como lo que venimos arrastrando de nuestros padres, iniquidades ancestrales. Por eso se van potencializando, y dijimos en estas clases cómo va de mal en peor. No podemos ser tan infantiles de creer que habrá algo mejor. El mal aumentará. Bien lo profetizó Dios, hablándonos de que nada mejor, todo irá en aumento. Lo malo irá en aumento, pero también lo bueno irá en aumento. Cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de pensamientos. Hay una diferencia entre esclavitud y cautividad. Y con esto estaremos despidiéndonos hasta la próxima entrega. Estamos trabajando mucho, buscando, después de tantos años, 35 años aproximadamente, en las experiencias comunes que fuimos abordando, nuestras propias experiencias de nuestras propias familias y de todo lo que ha sido en nuestros momentos de consejería pastoral, en nuestros viajes internacionales, nacionales, en todo lo que es esto que llamamos experiencia, que no han sido en vano, han sido guardadas para que de pronto formen un poco lo práctico, lo que nos da la certeza, la seguridad, por qué hablamos lo que hablamos, por qué un día como hoy estamos enseñando lo que hay que enseñar, por qué de pronto salimos del mensaje común, tal vez de avivamientos o de emociones epidérmicas que corren por la piel y no dejan ningún resultado, viendo una iglesia que a veces sigue repitiendo las historias de otras generaciones. Por eso, con gran amor y dedicación, queremos poner en su mesa, como decíamos hace muy poquito, dice la palabra de Dios, que el padre de familia que no provee alimento a su casa es peor que un incrédulo.
Y yo le decía que Dios me hablaba a través de ese versículo, que muchas veces lo aplicamos en la vida familiar, en la vida de la gente, también de nuestro hogar. Sin embargo, Dios nos hace levantar los ojos para poder ver la gran responsabilidad que tiene un pastor, un maestro. Cuidado con el alimento que ponemos en la mesa. Cuidado con ese trabajo facilista, emocional, donde volcamos realmente nuestra cautividad, una cautividad emocional. Cuidado, cuidado, queridos pastores, consiervos, ministros, también a usted que hoy es ministrado. Sepamos que hoy más que nunca necesitamos un alimento sólido de gente que ha madurado y que hoy ese hambre tiene que ver con una predicación bien sazonada, como dice el apóstol Pablo, una comida bien preparada, sazonada, donde va a ser ese trabajo de fortalecer, mantener saludable, mantener con energía, mantener con vitalidad nuestras vidas espirituales, porque la lucha cada vez es más terrible. Estamos transitando el momento más oscuro de la salvación de la humanidad. Por eso no habrá libertad si primero los que conducen generación no son libres. Si los padres no son libres, los hijos dirán, como dice este libro de Lamentaciones, nuestros padres no están, pero nosotros cargamos con la iniquidad de nuestros padres. Hay una diferencia entre esclavitud y cautividad. Romper esa cadena de pensamientos cautivo, libertad de esa cadena, es trabajar justamente en esa imagen en nuestras neuronas. Y aquí quiero decirle que solo el Espíritu Santo de Dios puede entrar a sus neuronas, puede hacer ese trabajo como registrábamos hoy. No sé qué hizo, no sé cómo lo hizo. Yo era ciego y ahora veo. No estamos aquí para enseñarle cómo el Espíritu Santo lo hace. Lo que venimos a decirle que sí lo hace, que sí es el único medio que puede hacer este verdadero milagro. Entrar a su subconsciente, a su íntimo, allí donde están esa neurona, el lugar de alojamiento, donde se alojan los recuerdos dolorosos o cualquier idea, actitud, forma, buena o mala del pasado, porque se alojan justamente en nuestra alma, en la parte de nuestra mente, nuestra neurona, allí donde están los recuerdos, donde están encapsuladas esas cosas que siempre aparecen en el momento que deseamos vivir algo diferente. Siempre aparecerán esas escenas que te hacen cautivo, te llevan a repetir esa historia. Si no lo hace el Espíritu por medio de la palabra, por eso predicamos una palabra poderosa. No es una información, no es una palabra vacía, no es una palabra filosófica, no es una palabra
que puede tener un tinte de poesía emocional o sentimental. La poderosa palabra como espada de dos filos, que penetra, que discierne, que va a separar, cortar tu antes para que empiece lo nuevo. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a hacer esta obra. Las cadenas de neuronas. Nosotros construimos, y esto es algo científico comprobable, cadenas de neuronas. Cada vez que recibimos una información o pasa algún evento, alguna situación impactante en nuestra vida, se aloja en las neuronas. Recuerde, estas cadenas de neuronas son las que forman la memoria. Esta cadena de neuronas también traen esa genética, ese ADN de generaciones pasadas, de lo que vienen cargando familias. Cada neurona, entonces, es el alojamiento en nuestra memoria de cada suceso. Cada vez que pasa algo, allí se construye en su mente, en su cabeza, una cadena neuronal que va a encapsular esa tragedia, esa escena, ese trauma, justamente en esa memoria, esas disfunciones, esos trastornos, esas alteraciones, tanto neurológicas como mentales. Tremendo. Así funcionamos, así nos hizo Dios. Es como los colores. Cuando usted es niño, infante, va aprendiendo los colores. Cuando su mamá, sus padres, sus hermanos nos fueron enseñando los colores, eso se guardó en una carpeta, en una neurona, en esa red neuronal donde allí se instaló los colores. Y diferenciamos los colores porque eso está vivo, dentro de sus neuronas. Nuestra crianza, el hogar donde nos criamos, la vida inicial de quienes lo criaron, lo que pasó, lo que sucedió, esos sucesos, si vivió en el campo, vivió en la ciudad, en una gran o pequeña ciudad, si tal vez tenía que acarrear el agua o no, cómo eran sus sanitarios, cómo fue su cama, sus hermanos, si se crió en una casa de padres separados que nos criaron otros parientes, o tal vez en un orfanato. Todo eso es lo que la ciencia llama cadena de neuronas, y eso forma su memoria. Desde nuestra infancia, agradable o desagradable, es una cadena en nuestra neurona, en nuestra memoria. Cada eslabón de esta cadena neuronal tiene una edad. Cuando eso dramático, terrible, negativo, se guardó. Si usted sufrió en su niñez tal vez un terrible abuso sexual, un abuso en su vida por violencia, castigos, otras cosas que a veces cuesta hablarla, hermano, se guardó desde ese momento, de su infancia, de su niñez. También hablamos en el tiempo de gestación, cuando los padres están hablando, tal vez de abortar. El niño
está recibiendo un rechazo. Esas neuronas ya están cerrándose, guardando ese rechazo aún en el vientre de su madre. Deseo con todo mi corazón que tomemos la dimensión de cómo funcionamos, de cómo nos crearon, de cómo hoy la ciencia ratifica y confirma aquellas cosas que es nuestro legado de vida, la Biblia. Por eso podemos hablar de sucesos de muchos años atrás. En algunas enfermedades hoy mentales, mucha gente experimenta una regresión al pasado, como que aquellas neuronas toman un gran protagonismo. Yo me acuerdo de mi abuelo, que había vivido la experiencia de la guerra, que había escapado como un inmigrante a nuestra tierra Argentina. Él terminó sus últimos días en esa regresión de lo que fue la guerra, gritos, violentándose, viviendo tan fresco los momentos cuando fue joven, en medio de esa terrible guerra que le tocó vivir. ¿Qué tiempo, qué edad tendrá ese pensamiento cautivo en el que usted está batallando hoy? ¿Cuántos años, tal vez más allá de su nacimiento, ese vicio, esa falta de respeto, esa rebeldía, ese temperamento dominante? ¿Qué edad tendrá ese pensamiento cautivo en el que usted está luchando? ¿Desde cuándo realmente se siente rechazado, olvidado, cuando cree que nadie le da importancia, se siente marginado, se siente como nada en la vida? ¿Desde cuándo se siente víctima? ¿Desde cuándo se siente usted rechazado en el sentido de los celos? Los celos también son herencias neuronales, de por qué desconfía, por qué esa escena tan dramáticas, por qué se angustia, se enferma, por qué pone en riesgo a veces la comunión de su matrimonio, la paz en las relaciones de familia. ¿Cuánto hace que se siente solitario? Es una vida cautiva entre sí, porque es su memoria, son sus neuronas, son los rastros de aquellas cosas que se vivieron y dejaron marcas y que son hoy su cautividad. Por eso podemos ser libres, no tener cadenas externas, no tener cepos externos. Tal vez no estamos castigados externamente por alguien que nos domina como nuestro amo, pensando en la esclavitud de la historia tan triste de la humanidad, o actualmente. Sometimiento es algo interno, donde no tiene rostro, pero sí tiene una neurona, una memoria. Hay alojado algo que nos mantiene cautivo. Por eso es importante definir la esclavitud del sometimiento, del cautiverio interno. Es como usted tal vez va a la policía y llama a la policía hablándole
de esa cautividad, de eso tan triste que usted tiene, y la policía le va a decir, bueno, ¿dónde está ese hombre que le hace daño, esa persona que le está lastimando o le está agrediendo? Y la fuerza policial no podrá actuar porque eso es algo interno, algo suyo, es lo que usted siente, es lo que a usted le pasa. Puede casarse y aún tener hijo y sentirse solitario, sentirse abandonado, sentirse menospreciado, sentirse aislado. Qué tremendo, porque eso viene de adentro, eso es parte de su memoria, de su recuerdo, eso está vivo, está presente. Y eso, con esto quiero terminar en esta tarde, eso viene de adentro, y todo lo que viene de adentro no te deja ver la realidad de lo que realmente te pasa. Por eso mucha gente vive fantasías, trata de ocultar, trata de disimular, trata de esconder realidades. Qué tremendo. Qué tremendo, porque viene de adentro, es tu ser interior. No te deja ver la realidad, lo que verdaderamente ocurre alrededor de tu vida. No te deja valorar, no te deja disfrutar, no te deja sentirte en plenitud, en paz, en alegría, con ideas, con motivaciones maravillosas, para lo cual fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hasta que no se rompa la cadena de pensamientos cautivos, va a envejecer junto con ese dolor, con esa atadura, con esa iniquidad que viene aumentando, con el fin de avergonzar la belleza y la hermosura de nuestra semejanza con Dios. Vamos a orar. Recuerde que es la palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien puede liberarnos de tremendo cautiverio, sometimiento, cadena de pensamientos cautivos. Señor, la palabra ha sido liberada, es la palabra que ha sido soltada, Señor, como un río de aguas transparentes, salúfiras, que corren para sanar, para libertar, para dar esperanza, Padre, en esta tarde, para que todo aquel que beba de estas aguas jamás vuelvan a tener sed, como es tu promesa, Señor. Sabemos que la palabra no volverá vacía, Señor. Hay corazones sedientos, hay vidas que se dan cuenta que su cautiverio, su sometimiento viene de adentro, que no podremos liberarlo a menos que nos dispongamos no solo a escuchar, a escudriñar, a buscarla, y buscarla de todo corazón, esa palabra, para que comience a hacer esa metamorfosis, ese cambio que viene de adentro, ese espíritu que trabajará para que experimentemos la mayor libertad, esa libertad que solo Dios puede darla, que solo su palabra y la intervención de su Espíritu Santo podrá llevarnos a una libertad plena. Lo de adentro
jamás te dejará ver lo que realmente te rodea. Termino desafiándolo, no solo por su vida, sino por lo que usted puede hacer por otros. Que sienta esa fuerza de ser agradecido, de tener un agradecimiento, de hacerlo por otro. Si esto ha traído libertad a su vida, hacerlo por otro, porque hará la misma obra que hizo en su vida, la hará al otro. ¿Cómo creerán, dice su palabra, si no hay quien les predique, quien les enseñe? Hasta que no se rompa la cadena de pensamientos cautivos o de sometimiento, cualquier ser humano, usted, otros, envejecerá. Vendrán los años junto a ese dolor, junto a esa atadura, junto a esa amargura, junto a eso que no le da sentido a nada, caminando errante sin una meta en la vida. Libertad, libertad, en el nombre de Jesús. Lo declaramos por el poder de su palabra. Y creo y repito que solo esto que estamos recibiendo no sea algo privado. Compártalo. Comparta esta dirección. Compártala. Porque a medida que comparte, también Dios va a intervenir, por cuanto usted está cumpliendo ese ministerio universal. Id y predicad mi palabra. Hagan libre la gente. Sáquenla de esas cadenas de sometimiento por medio del conocimiento de la palabra. Una palabra pura que no se mezcla con religión. Gloria al Señor en esta tarde. Nos volveremos a ver para dar un paso más en este camino de libertad, en este camino de luz.